Hola, soy Silvia Salinas y les saludo una vez más desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy sigo acompañada de una nueva y muy especial invitada, la aventura de este programa, en el que el deseo confluye en mi ser y quehacer como antropóloga, activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero ¿qué es Futureando? Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, de crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es que las decisiones económicas no son solo racionales, ciertamente una pregunta muy provocadora. Dicen expertos y expertas, según un artículo que nuestra invitada de hoy, o mi invitada de hoy, me compartió una entrevista que le hicieron, nos podrá comentar un poquito más posteriormente, dicen que la toma de decisiones, que al día, perdón, tomamos alrededor de 35.000 decisiones. ¿Y cómo opera nuestro cerebro para tomar estos miles de decisiones, incluidas las financieras? A partir de dos procesos. Primero, un proceso analítico, racional y deliberado que requiere recursos neuronales, pero con el que se toman alrededor nada más que el 1% de nuestras decisiones. Contrariamente, me animo a apostar que lo que piensa la mayoría, ¿no? Que somos seres esencialmente racionales. Y el resto, es decir, un 99%, lo tomamos a través de procesos no conscientes, automáticos, intuitivos, que apenas requieren recursos neuronales y actúan guiados por la emoción y nuestra historia de vida. Entonces, para conectar estos datos tan interesantes y creo que sí, impactantes con el tema de hoy, ¿qué hace la economía conductual? Es justamente aplicar estos resultados de investigación de la psicología cognitiva y ciencias de la conducta sobre cómo las personas toman decisiones económicas y financieras. Básicamente, lo que supone o asume la economía del comportamiento es que existen ciertos sesgos cognitivos o factores psicológicos no racionales que afectan o determinan nuestras acciones y decisiones financieras, muchas veces llevándonos a tomar decisiones que no contribuyen a nuestra salud financiera, como endeudarnos, hacer compras compulsivas o, bueno, otras decisiones económicas, financieras que no contribuyen a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad, etcétera. Para conversar sobre este tema tan interesante, ¿no? Le comentaba antes de empezar a María José, que hoy nos va a acompañar, que justamente es un tema, este tema de la subjetividad y la objetividad como un dilema y pensar que yo escucho mucho el tema de no, yo soy una persona absolutamente racional, o sea, estas cosas de lo subjetivo no me tocan, no me llegan, no me convencen, pero bueno, creo que la ciencia, la evidencia nos aporta a ver cuán subjetivos y subjetivas somos también, incluso tomando nuestras decisiones económicas. Entonces, tengo hoy el grato honor de dar la bienvenida a María José Roa, a quien le doy nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por tu interés, por estar aquí para compartir tu conocimiento, para compartir tu experiencia. Quisiera pedirte, María José, antes que yo presentarte, que puedas hacerlo tú. ¿Quién es María José Roa, por favor? Muchas gracias, Silvia, primero de todo por la invitación a poder pues intercambiar en esta conversación eh, algunos de los temas que llevo trabajando muchos años y que me fascinan y sigo en ellos, aprendiendo de hecho cada día. Bueno, al día de hoy lo que hago es hacer, bueno, realmente sigo haciendo lo que empecé a hacer desde hace muchos años, que es estudiar y compartir el conocimiento. Mi perfil es de investigación, soy investigadora académica. Trabajé muchos años en universidades en España, en Estados Unidos y en México. Y desde hace como 12 años, un poco más, lo que hice es empezar a trabajar con los hacedores de política pública para compartirles esas investigaciones que hacemos los académicos e investigadores y que a veces se quedan pues en los artículos académicos, en las clases en la universidad, pero me pareció que era algo muy valioso y muy importante el poder compartir esas investigaciones académicas con los hacedores de política pública
y poder ser parte de hacer ese puente que a veces no existe entre la política pública y los insumos que dan la academia y la investigación. Entonces, mi formación es en economía, soy doctora en economía, hice el doctorado en economía y matemáticas. Y bueno, mi interés por el mundo, el desarrollo, en la pobreza y en la desigualdad me llevó a mudarme a América Latina, donde resido desde hace más de 20 años, en la Ciudad de México. Pero he tenido la oportunidad de trabajar y sigo teniéndola, de trabajar en todos los países de América Latina en los temas de inclusión, educación financiera, ciencias del comportamiento y las brechas de género. Entonces, bueno, eso es en lo que sigo estudiando, aprendiendo y compartiendo con los gobiernos, los organismos internacionales y, por supuesto, con la academia. Interesante. Y bueno, tú estás en México, yo no, justo te iba a preguntar hace cuánto tiempo, que creo que es algo que no habíamos tocado. Y qué interesante. Fíjate que en los 90 yo tengo un libro acá que está en mi biblioteca, que bueno, no se ve por el background, pero que es justamente titula De la investigación a la política, la difícil traducción. Tal vez lo has leído en tu camino, tiene que ver con el sector salud, pero justamente y en los 90 era un tema en el que yo me metí apasionadamente a estudiar realmente cuáles eran las motivaciones, o sea, cómo se tomaban las decisiones financieras, pero también de política pública, ¿no? Y en qué medida eran estos factores racionales, digamos, los que realmente incidían predominantemente en las decisiones de política pública, ¿no? Y ahí, bueno, ese libro fue muy, muy interesante y tuvimos la fortuna de tener en Bolivia uno de sus autores, a James Trussell, a quien también yo conocí cuando estudiaba en Estados Unidos. Así que bueno, me encanta particularmente el tema que hoy nos convoca. Bueno, nos has compartido un poco tu motivación ya en sentido de por qué no estamos hablando hoy de la economía conductual y de todo ese 99% de decisiones básicamente que tomamos de maneras no racionales, por decirlo de una manera muy simple. Pero tal vez te quisiera pedir si nos puedes expandir un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son, aparte del dato del 99% que creo que es impactante, qué otros hallazgos son sustantivos y cuál es, digamos, el principal mensaje también a las y los tomadores de decisión y las y los gobernantes, los gobiernos, ¿no? Porque parece ahí como, bueno, no me cuentes un cuento, en sentido de, ¿no? ¿Cómo voy a tomar yo una decisión de política pública sobre economía, ¿no? Cuando tenemos que hablar de aspectos subjetivos, de sesgos, incluidos los sesgos de género o sea, el tema de género que has mencionado también dentro de tu área de expertise y de interés. Entonces, ¿cómo se desempaca un poco este tema de la subjetividad en la toma de decisiones y qué implicaciones tiene para la toma de decisiones de política pública? Sí, pues yo creo que es muy importante, en primer lugar, decir que el enfoque o en el área en el que yo he estado trabajando y sigo trabajando es en el de las decisiones financieras. Aunque gran parte de lo que voy a decir se extrapola a cualquier tipo de decisión que tomamos los seres humanos realmente en nuestro día a día, lo que hemos estado trabajando, y así surge de hecho la economía del comportamiento, la economía del comportamiento lo que hace es tomar algunos de los resultados más importantes de las ciencias de la conducta, de la psicología cognitiva, para explicar cómo determinados sesgos y rasgos y elementos psicológicos, pero sobre todo sesgos cognitivos, afectan a nuestras decisiones financieras, llevando a que a veces estas no son saludables, en el sentido de que no ahorras para el futuro, te sobreendeudas, vives por encima de tus posibilidades, haces compras compulsivas. Entonces, en ese sentido, lo que se empieza a integrar es si realmente las personas no tomamos decisiones financieras saludables, en el sentido de que no afectan pues nuestro bienestar y nos pueden llevar a situaciones muy graves en nuestra vida y en el de nuestras familias, la pregunta que surge es, ok, ¿y entonces qué podemos hacer para promover que esas decisiones sean saludables? Entonces, aquí es donde entra todo el tema de las ciencias de la conducta. ¿Por qué?
porque gran parte de la literatura económica, sobre todo la literatura económica clásica, parte de que los seres humanos tenemos una capacidad cognitiva limitada, perdón, ilimitada. Entonces, lo que hacemos es que con esa capacidad cognitiva ilimitada tomamos de manera racional todas las decisiones y si alguna no lo es o nos equivocamos, simplemente vemos lo que ha pasado, ajustamos y volvemos a esa racionalidad. Entonces, lo que hace, sobre todo la economía del comportamiento a finales de 1970, es empezar a hablar de que efectivamente la capacidad cognitiva de las personas no es ilimitada, realmente es limitada, y eso hace a que parte de las decisiones, si las podemos tomar de manera consciente, a mí me gusta más que racional, como consciente, deliberada, analítica, porque eso de racional lleva a lo de irracional y lo de irracional para mí tiene como una connotación negativa y realmente somos la suma de los dos. Y esa otra parte de la que voy a hablar ahora no está mal, para nada. Nos permite sobrevivir y es un rasgo natural de la evolución. Entonces tenemos esos recursos cognitivos neuronales que nos permiten tomar una cierta cantidad de decisiones, dicen los expertos un 1%, pero un número reducido de decisiones de esa manera, como digo, deliberada, analítica, me siento, lo pienso, pregunto, reviso. Y puede ser desde adquiero un crédito para comprarme una casa o me voy a casar o voy a tener hijos o me voy a estudiar al extranjero, lo que sea. Pero como nuestra capacidad cognitiva y recursos neuronales son limitados, ¿qué ocurre? Pues que hay otras decisiones que lo que se hacen es de manera automática. Son esos famosos automatismos. Es decir, ya de manera sin hacer un análisis deliberado ni racional, simplemente resuelvo y tomo esa decisión. Esos automatismos que se suelen llamar heurísticas son tal cual rasgos naturales, resultados de nuestro proceso de pensamiento adaptativo y ligado a la evolución humana. Y a menudo son simplemente resultado de simplificar el procesamiento de información que realmente se escapa a esa limitación que contamos en términos de recursos cognitivos. Y esas heurísticas suelen ocurrir cuando enfrentas a demasiada información, tienes poco tiempo para tomar una decisión, la decisión que vas a tomar no es tan importante o tienes muy poca información. Entonces lo que hace es realmente pues poner en marcha ese automatismo o ese de alguna manera hacer intuitivo, emocional. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, voy a cruzar la calle y veo que viene un coche y que ese coche empieza a acelerar y a lo mejor voy con mis hijos o con algún menor, lo que hago es inmediatamente pararles, empujarles o yo misma echarme fuertemente para atrás. Y al final eso no lo pienso, no pienso de manera deliberada. Ah, es que el coche está acelerando. Ah, ¿será que va a pasar rápido y nos va a atropellar? No, literalmente, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de decisiones que realmente ya están tan aprendidas, la manera de responder y que en general me ha funcionado, es sensato a cómo me hace funcionar esos automatismos, que los tomo por válidos y así lo hago, ¿no? Entonces, es algo tan sencillo como eso, es a lo que me refiero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente a veces esos automatismos o esas heurísticas no son acertadas porque realmente es como algo que yo pienso, es como una predicción de lo que va a pasar, pero a veces eso puede que no sea verdad. Y entonces es cuando esas heurísticas que llevan a errores sistemáticos a la hora de procesar la información que recibo por los sentidos, cuando realmente es un error, es cuando se reconoce que puede ser un sesgo cognitivo. Y esos sesgos cognitivos es cuando empiezan a aparecer automatismos que me llevan a tomar decisiones, como digo, automáticas o intuitivas no tan sensatas, no tan sensatas. En el ámbito financiero, no saludables financieramente, como puede ser
me voy porque estoy en un día a lo mejor un poco saturada y me gasto o fundo la tarjeta de crédito, por ejemplo. Yo creo que es fascinante el tema, ¿no? El fascinante. Y tengo gran curiosidad por saber, digamos, todo este conocimiento que tú has llevado y sigues llevando, digamos, a tomadores de decisión, a ponerlo en la agenda de discusión y no dejarlo como un estudio académico para que, digamos, wow, qué interesante, ¿no? Y me ha gustado mucho y gracias por la precisión de decir no necesariamente, aunque muchas veces yo lo he escuchado mucho, o sea, somos racionales o irracionales, pero esta precisión y creo absolutamente en la revalorización de la subjetividad, de la intuición, pero en estas cautelas, ¿no? De en qué medida nos sirven. Que yo soy alguien que me encanta el tema de la intuición, lo he trabajado también y he hecho diálogos sobre la intuición y la innovación, por ejemplo, y bueno, creo que hay temas bien interesantes. Pero digamos, en qué medida esto no nos lleva justamente al campo de las decisiones financieras no saludables. Pero ahorita quisiera preguntarte un poquito más sobre este tema del tender el puente con tomadores y tomadoras de decisión, ¿no? O sea, qué aprendizajes nos puedes conllevar y nos puedes traer, perdón, qué aprendizajes conlleva y a su vez cuáles son algunas buenas prácticas, ¿no? O sea, cómo esto puede impactar, digamos, en el campo de de la toma de decisiones financieras, en los liderazgos, en los niveles de decisión, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante porque me ha parecido también muy interesante que medio siglo de que se empieza que empieza este tema, mencionaste fines de los 70, estamos en el 2025, no, todavía yo creo que es un tema realmente que se considera nuevo en muchos campos, en muchos espacios de discusión de temas financieros, ¿no? Así que me parece que es muy, muy interesante todo este conocimiento de cómo qué has visto, qué has logrado, qué aprendizajes te has llevado? Sí, bueno, ¿cómo se aterriza esto en términos de políticas o intervenciones? En el caso de las decisiones financieras, afortunadamente, ya se llevan bastantes años aterrizándose en programas, iniciativas y finalmente estrategias nacionales de educación financiera. Los programas de educación financiera empiezan creo que ya hace como casi 20 años, algo más, para tratar de, empiezan sobre todo a partir de la crisis financiera, donde se dan cuenta de que en muchos casos la crisis de las hipotecas, famosas hipotecas basura, las personas no entendían realmente los términos, lo que estaban adquiriendo. Entonces empieza a surgir este tema con mucha fuerza de que efectivamente las personas no tomamos decisiones financieras saludables porque no tenemos educación financiera, conocimientos financieros. Entonces el viaje fue y sigue siendo fascinante porque al principio entonces la idea era pues vamos a promover conocimientos financieros, vamos a dar conocimientos financieros a las personas. Entonces empiezan a surgir toda una serie de iniciativas públicas privadas, desde gobiernos, instituciones financieras privadas, fundaciones, ONGs, organismos internacionales. Y lo que empieza a verse es que el efecto era pequeño o nulo. Y entonces la idea inicial es, entonces no funciona la educación financiera, pero claro, y ahí es donde entran las ciencias de la conducta. Si queremos cambiar comportamientos y hábitos, con el solo hecho de dar conocimiento no se consigue. Esto es como el famoso ejemplo de las cajetillas de tabaco, donde uno ve todos esos mensajes, todas esas fotos o todo lo que nos bombardean, ¿no? A mí me gusta mucho comparar la salud financiera con la salud física. Tienes que comer verduras, tienes que correr, etcétera, 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 hacer ejercicio. ¿Y qué pasa? Sabes que lo tienes que hacer, sabes que es bueno para ti, para tu bienestar, pero no lo haces. Lo mismo pasa con la salud financiera. Sabes que tienes que ahorrar, que no te tienes que gastar más de lo que pero no lo haces. Entonces, ahí entran las ciencias de la conducta. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito público para realmente que las personas empiecen a cambiar los comportamientos y los hábitos financieros hacia hábitos financieros saludables? Y aún más, toda vez que los hábitos y los comportamientos se empiezan a definir desde pequeños, la gran premisa además, desde las instancias públicas, es promover la educación financiera desde edades tempranas, desde los niños y los jóvenes. Y por eso hay una cantidad enorme de iniciativas
que ya han integrado a nivel internacional, que ya han integrado la educación financiera en la currícula escolar. Entonces, desde introducir la educación financiera en la currícula escolar, hasta estas iniciativas públicas y privadas que se aterrizan de manera más general en las estrategias nacionales de educación financiera, que tratan de promover las competencias, las capacidades, los hábitos y los comportamientos financieros de toda la población, teniendo en cuenta que dependiendo de qué segmento estamos hablando, también hay que tener en cuenta cómo promoverlo. No es lo mismo de poblaciones vulnerables, de mujeres, de jóvenes, de migrantes, de personas ya mayores, en edad adulta mayor. Entonces, desde ese lado, ¿qué se empieza a hacer para terminar tu respuesta? Lo que se estaba haciendo de manera muy fuerte era lo que se llamaban DAR, se toma todo esto de la base de las ciencias de la conducta, traducidas y aterrizadas a la economía del comportamiento, y aparecen los famosos nudge en inglés o en español empujones. Entonces, estos empujoncitos lo que hacen es integrar en programas de educación financiera, que no sea algo pasivo en una clase, sino a través de elementos lúdicos, de diversión, videos, telenovelas, festivales, todo esto, lo digital, lo multimedia, mensajes de educación financiera, recordatorios, las famosas reglas de dedo. Entonces se empieza a hacer algo como muy holístico, pero además activo, dinámico para poner en práctica lo aprendido, que de manera que esos hábitos se vayan o bien estableciendo desde chiquitos o bien promoviendo y cambiando desde las personas mayores. Entonces, básicamente esa es la parte de una manera muy reducida, porque estamos hablando de 20 años, de tantos pues retos que de alguna manera hemos tenido que ir aprendiendo de que no es conocimiento, es cambiar comportamientos y cómo se cambian comportamientos, cómo se establecen hábitos, que ahora ya está muy sociabilizado, ¿no? Habrán escuchado todo esto de para cambiar un hábito hacen falta 21 días. Bueno, en fin, todo eso no vamos a hablar hoy porque es una parte un poco más aterrizada a reglas fáciles, son temas mucho más profundos y yo creo que ahí es donde la neurociencia está dando grandes respuestas y es ahí donde yo estoy pues aprendiendo cada día y tratando de aterrizarlo a lo que habíamos visto hasta ahora de la educación financiera, que he tratado de resumir muy brevemente, lo he hecho en todos estos años. No, me encanta, súper fascinante y todos estos avances. Sí, a veces pienso que todavía hay tanto por hacer, ¿no? O sea, yo en tal vez otros temas, pues sigues viendo que la capacitación centrada en el conocimiento, en el dato, es el foco, ¿no? Y muchas, en la cooperación muchas veces, y que la apuesta sigue siendo, pues, de los ochentas hasta ahora, un poco sin cambios en los enfoques y realmente la brecha entre lo que se conoce y el cambio de comportamiento que se espera lograr con ese conocimiento es pues enorme, ¿no? Y nunca se testea porque tampoco estamos muy acostumbradas y acostumbrados digo, en general, a mirar, no voy a hablar de impacto, pero los efectos, ¿no? Y siempre me has hecho recordar un dicho que a veces digo, si hiciéramos o dejáramos de hacer todo lo que sabemos, ¿no? Que tenemos que hacer o dejar de hacer, este sería pues otro mundo, ¿no? Desde, como has tocado el ejemplo, desde fumar, de problemáticas como el embarazo adolescente, bueno, ¿qué te digo? Tantos temas que en realidad no pasan por el no saber, ¿no? No tener el dato, no tener la información, pasan por temas subjetivos, temas de relación, temas de poder, etcétera, etcétera. Pero creo que es un gran avance tocar estos temas y bueno, los avances que se han logrado y bueno, con sí, también estimulando la innovación. Este es un programa para catalizar la innovación, o sea, de pensar el futuro y seguir, ¿no? Impulsando. Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? De cómo lograr. Así que muchas gracias por compartir esto. Ya has mencionado, muy de paso, es uno de mis temas, mis pasiones, mi compromiso, mi propósito son los temas y los cambios de género, ¿no? Y esto, ¿cómo va vinculado al tema de la inclusión financiera y en particular, ¿no es cierto?
al tema de la inclusión de las mujeres. ¿Cuáles son los temas que se han abordado y qué avances hay de una inclusión a veces casi mecánica, ¿no? Es decir, o sea, se trata del acceso, se trata del uso, pero inclusive que yo cuestiono muchas veces decir, pero ¿en qué medida esto está mejorando la calidad de vida de las mujeres? ¿No? O sea, tenemos evidencia que eso ha mejorado en algo, o sea, más allá, digamos, que no sea algo instrumental. Entonces, quisiera conocer un poquito cuáles son los avances también conectando esto de las ciencias del comportamiento, la economía conductual, con la inclusión financiera y con todos los temas de género que tú muy bien conoces también. Bueno, pues sí, esto daría, como digo yo, para otra clase, para otra entrevista, pero lo que sí te puedo decir para no desviarnos del tema de las ciencias de la conducta es que efectivamente al final del día, en el comportamiento de las mujeres y de los hombres subyacen las famosas normas sociales de género. Entonces, las normas sociales de género, que son esas reglas implícitas, no escritas, pero que de alguna manera todos aceptamos de cómo las mujeres y los hombres debemos de comportarnos. Y bueno, me centro en la discusión de hombres y mujeres, sabiendo que hoy en día estamos en una discusión mucho más amplia, que es la diversidad de género. Pero centrándonos en el caso de hombres y mujeres, qué es lo que se ha estudiado hasta el día de hoy, pero yo creo que afortunadamente se va a ampliar a esa diversidad, está que estas normas sociales de género también determinan y están detrás de esos sesgos. Entonces, yo de manera automática actúo también por cómo me he aprendido social, cultural o familiarmente que debe de comportarse una mujer. Lo mismo los hombres. Hace poco estábamos haciendo un trabajo en varios lugares en campo en América Latina y los chicos decían, es que tengo que estar tomando las decisiones porque se cree que yo soy el que sé. O sea, las normas sociales juegan un rol a veces muy negativo en mujeres, pero también en hombres, ¿no? Entonces, al final del día, yo creo que en términos de la conducta, lo que es interesante, que también lo mencionaba un poquito antes, es que los programas de educación, de inclusión financiera, basados en la economía del comportamiento, pues también concluyen que un traje no vale para todos y que realmente hay que segmentar, y en este caso, en términos de hombre y mujer, para entender cuáles son las necesidades propias de las mujeres, los comportamientos, los hábitos, definidos muchas veces por esas normas y estereotipos de género. De todos los trabajos que hemos estado revisando alrededor del mundo, vemos que muchas veces se asume, y ahí está la norma, que los hombres son los que saben de finanzas, que los hombres son los que tienen que tomar las decisiones importantes en las finanzas de la familia, mientras que las mujeres están en un lugar un poco más opaco. A veces son mucho más extremas, ¿no? Como que está bien visto que los hombres tengan privacidad sobre sus finanzas, las mujeres no. O que las mujeres no pueden, hasta que las mujeres no pueden ir a una sucursal bancaria o interactuar con hombres que no son de la familia. Entonces, desde unas que nos tocan a todas hasta otras que son, lamentablemente, a poblaciones de mujeres más vulnerables, porque también dentro de las mujeres hay distintos tipos de mujeres, dependiendo de la edad y el nivel socioeconómico, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante también es que si queremos avanzar en intervenciones desde el lado de la conducta, esa frase de un traje no vale para todos es importante, y también en términos de género, hablando de hombre y mujer solamente, ¿no? Esas normas sociales determinan esos sesgos cognitivos que hacen que yo de manera automática me comporte de determinada forma sin pensarlo, porque he aprendido así, a que así debe ser una mujer en la vida financiera o en otros ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, eso es de lo que se está hablando en estos momentos en términos de todos los programas que se están haciendo, de que son muchísimos, no se pueden imaginar, en América Latina, en Asia y en África, pero también en Europa, por supuesto, en Estados Unidos, programas de educación financiera para las mujeres. Y pongo la S en grande porque dependiendo de la mujer en su contexto, como digo, económico, social, familiar, pues también la necesidad y el programa es muy diferente por esas mismas normas, ¿no? Que afortunadamente Silvia y yo no tenemos problemas de interactuar o movilidad con hombres fuera de nuestras familias, ¿no? Pero otras mujeres sí lo tienen, o crisis del cuidado, etcétera. Entonces,
Al final del día, yo creo que lo fascinante de este viaje es entender la conducta humana, entender el comportamiento humano, entender qué hay detrás de ese comportamiento y yo creo que no generalizar y saber que también las diferentes características, historias de vida, culturales, sociales, pues definen nuestro comportamiento y eso también hay que tenerlo en cuenta. Mil gracias, la verdad es fascinante y es urgente, ¿no? Y esto de hablar, bueno, no solo de hombres y mujeres, la diversidad, justamente en estos días también voy a entrevistar a Sonia del Río de la Fundación Diversidad, justo en el programa, porque creo que es un tema que, pues sí, ya la mirada binaria es insuficiente. Creo que esto de hablar, algo que yo personalmente no me gusta y soy muy crítica cuando se habla de la mujer, el programa de promoción de la mujer, pues no hay una mujer. ¿No? Habemos mujeres tantos como, pues nada, como cada quien en nuestros contextos, nuestras realidades, nuestros cambios a su vez, con mujeres con edades, con edad. Entonces me encanta, bueno, pues este desafío de abordar la complejidad también de lo que es ser mujeres y ser hombres en plural y con, como decías, también con ese. Me hiciste recuerdo, apoyamos un proceso de diseño de un producto de ahorro rural para mujeres rurales con una entidad financiera hace un par de años, como, bueno, antes Futuralap, ahora Catalítica, y fue muy, muy interesante porque sí fue un proceso muy participativo con mujeres, que era muy interesante cuáles eran sus intereses y preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, tenían que ver con el control, ¿no? El que no querían que nadie sepa y claro, tú ¿Mm? estabas preocupada en la parte tecnológica, sí, claro, con el celular, etcétera, etcétera, pero en realidad su preocupación era, pues tenemos un celular y yo no quisiera que mi cuenta esté como pública en el interior de la Exacto. familia, ¿no? Entonces creo que son temas que a veces ni los piensas porque estás tan ¿Mm? ocupada y ocupada en que cuál es la tecnología, la tecla, el botón y todo y pues nada, esto se inserta en un marco de relaciones y roles, como has dicho, de género compleja y pues no, nada, así como también diversa, ¿no? Bueno, y como pasa en estos programas y bueno, con temas tan apasionantes y personas con tanto conocimiento y trayectoria, pues el tiempo no solo nos quedó corto, sino que ya nos pasamos un poquito, pero no es un problema. Realmente sí quisiera pedirte con esto último que decías, esta importancia de realmente conocer la conducta humana, ¿no? En la humanidad y la humanidad en su diversidad. ¿Cuál sería un mensaje clave conectando esto también con el futuro y con el tema este de las Ujú. decisiones financieras? ¿Qué nos podrías dejar como un mensaje final, querida María José? Sí, pues muy rápidamente al final del día al principio hablábamos de esas heurísticas. ¿Qué define mi heurística? Mi heurística la define mi historia de vida, no como el caso de ser mujer. Pero yo creo que lo más interesante, al menos ahora yo es en lo que he estado trabajando, es que lo que nos dice también algunos estudios muy recientes de la neurociencia en cuanto al conocimiento es que aquellas personas que tienen una mayor conciencia corporal y de sus emociones toman mejores decisiones, incluidas las financieras. A mí se me hace una mirada muy interesante y ese es el mensaje que quiero dejar, que mientras que hemos estado trabajando mucho, y es verdad que algunas intervenciones han sido muy exitosas, desde esos empujones desde fuera, ¿no? Donde me dan los recordatorios, lo lúdico, las reglas de dedo. ¿Qué pasa si yo me los empiezo a dar desde dentro? ¿Qué pasa si yo empiezo a desarrollar una mayor conciencia corporal de mis emociones, de mis sensaciones, en el sentido de que antes de salir, a lo mejor ese ejemplo que poníamos tan trivial de estoy abrumada, salgo a comprar o adquiero un crédito online. ¿Qué pasa si yo antes de eso, en cada decisión que tome en mi vida, hago una pausa, observo cómo estoy? Me encanta esta película que han hecho, ¿verdad? Intensamente. ¿Cómo está mi emoción? ¿Estoy triste? ¿Estoy enfadada? ¿Cómo estoy en este momento? Porque, como dicen los neurocientíficos, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Mi invitación es a un mayor autoconocimiento, una mayor conciencia de esas sensaciones, emociones de nuestro cuerpo para antes de actuar, ver cómo estamos y en base a eso adaptar y tomar un comportamiento que puede ser en ese momento no hacer nada o hacer algo rápidamente, pero en base a saber cómo estoy.
Entonces, mayor conciencia de nosotros y mayor autoconocimiento para todo, incluidas las decisiones financieras. Obviamente, el dinero no es tabú. El dinero hay que hablarlo desde chiquitos, desde siempre. Igual que el tema de la conciencia corporal y las emociones y las sensaciones. Muchos mensajes, perdón Silvia, pero No, bueno, está. con eso quiero terminar. No. Muchas gracias y la verdad siento estos mensajes como un regalo porque sí nos hace nuevamente ver somos integrales, ¿no? Yo siempre digo a veces estas ideas de que somos una persona profesional, una persona personal, o sea, somos la misma persona, ¿no? Y creo que nuestra batalla está por la coherencia y me encanta esto, me hizo recuerdo a un programa anterior que hice con Kimberly Noza, es una psicóloga sobre el tema del empoderamiento, ella trabaja también temas de defensa personal, bueno, en las mujeres, y al final todo se vincula, ¿no? Ujú, Sistémicamente, exacto. y creo que esta idea de sí, ¿por qué estoy tomando esta decisión Ujú, económica? ¿Por qué estoy queriendo comprar? Es realmente no solo lo necesito, sino realmente está llenando un vacío que en realidad no lo va a llenar, ¿no? Porque tiene otra naturaleza. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, María José. De verdad me he sentido muy honrada, muy privilegiada de poder conversar contigo. encantada. Te sigo en redes también y creo que tu conocimiento es muy, muy interesante y a pesar de que podemos decir que en los 70 se empieza y que ya hay mucho hecho, a su vez creo que es muy poco y que todavía los enfoques tradicionales, hablo tal vez desde Bolivia, siguen siendo los dominantes, ¿no? Y que recién se están explorando cosas como la neurociencia para transformar, ¿no es cierto?, situaciones, patrones como pues esto de la Ujú. inclusión financiera, pero también como la violencia y todo, la apuesta está empezando a ir, pero nuevamente creo que es todavía exploratoria. Así que muchas gracias. Seguro hay tema para que volvamos a encontrarnos. Voy a contar con tu generosidad también para darnos tu tiempo y seguir compartiendo conocimiento con la audiencia. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Encantada, Silvia. Cuando queráis, un abrazo.